I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Bienvenidos mis mostricos a su canal, el monstruo de las matemáticas con el profesor Aquiles Ramos. Vamos a trabajar con los conjuntos numéricos. El primero de ellos es el de los números naturales. Sabemos su notación, que es con esta letra N. Y sabemos que los números naturales son los que van desde el 0 hasta el infinito. Aquí hemos hecho una separación por una determinada característica. Aquí tenemos el 0 y el 1, el conjunto cuyos elementos son el 0 y el 1, que vienen a ser parte de los números naturales. Y también tenemos unos números que llamamos números primos. Los números primos son los que tienen dos divisores únicamente. Entre ellos tenemos el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13 y así sucesivamente. ¿Por qué hablamos de dos divisores? Porque, por ejemplo, el 3 es únicamente divisible por 1 y por sí mismo. El 11 lo podemos dividir por 1 y por sí mismo. Por esa razón vienen a ser números primos. Hablamos también de los números compuestos, que son los que tienen más de dos divisores. Entre ellos el 4, el 6, el 8, el 9, el 10, el 12 y así continuaremos. Lógicamente vamos a revisar, por ejemplo, el 9. ¿Cuáles son los divisores del 9? El 1, que los divide a todos. Este también es divisible por 3 y también es divisible por 9. Tiene un total de 3 divisores. Por eso engrosa la palabra compuesto. Los números que hemos llamado números compuestos con más de 2 divisores. Vamos a revisar los números naturales. Aquí los tenemos completos. El 0 y el 1, que ya los marcamos. El 2, el 3, el 4. Cada uno está diferenciado de acuerdo con que sea primo o compuesto. Aquí están planteados todos los números naturales. Ahora bien, cuando hablamos de los números naturales, podemos también distinguir dos palabras: pares e impares. ¿Cuáles vienen a ser los números pares? Los que yo pueda dividir por 2. Por eso la expresión que define a los números pares viene a ser 2n. Imagínense que esta n yo la sustituyo por cualquier número, me va a dar un múltiplo de 2. Al sustituir obtengo un número par. Aquí los números impares vienen a ser 2 por n más 1. Cuando tenemos un número par y le sumamos 1, estamos consiguiendo un número impar. Otro conjunto numérico muy pero muy importante es el que hemos llamado números enteros. Lo denotamos con la letra Z. ¿Cuáles vienen a ser los números enteros? Los negativos, el 0 y los positivos. Los negativos, aquí están: menos infinito. Pasamos por acá, llegamos al menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Ahí están los números negativos. Aparte de ellos, tenemos el 0, que no es ni positivo ni negativo. Y los positivos, que vienen a ser el más 1, el más 2, el más 3, más 4 y así hasta el más infinito. Aquí está conformado todo el conjunto de los números enteros. Los negativos, como lo hemos visto, el 0 y los positivos. Otro conjunto del cual debemos hablar es el que llamamos números racionales y lo denotamos con la letra Q.
racional. Esta palabra tiene su origen en la palabra razón, y razón matemáticamente lo entendemos como una fracción. Por esa razón, la definición de los números racionales viene a ser la que estamos planteando. El conjunto de los números racionales es el conjunto de los elementos P sobre Q, tales que esta diagonal se lee de esa manera, tales que P y Q, este y este, sean números enteros y que adicionalmente el denominador sea un número distinto de 0. La definición formal aquí está. Los números racionales son aquellos que podemos escribir como una fracción. Pero veamos lo siguiente. Cuando tenemos una fracción entera, recuerden revisar el video correspondiente a fracciones para que repasen lo que es una fracción entera. Una fracción entera es cuando yo divido el numerador entre el denominador y consigo un entero. Cuando tenemos una fracción propia e impropia, revisen los videos de fracciones. Una fracción propia es la que tiene el numerador menor que el denominador. Cuando tenemos una fracción impropia, cuando el numerador es mayor que el denominador. En ambos casos, cuando yo efectúo la división, estaré consiguiendo un número decimal. Pero los números decimales vienen a ser, aquí tenemos un ejemplo, dado el número 709,58. Veamos ese número. Ese número tiene varios elementos. La parte entera, que es lo que está hacia la izquierda de la coma y conforma un número entero. Esa parte entera, aquí en este caso, viene a ser 709. Aparte de eso, tenemos la coma decimal, que es la que viene a continuación del número entero, y luego la parte decimal, que en este caso viene a ser el 58. ¿Cómo podemos leer ese número específicamente de esta manera tan sencilla? 709 unidades. Leo el número entero que tenemos como parte entera. Luego con, que vendría a ser las veces de la coma. Y por último, la parte decimal, que en este caso es 58. Y lo leemos de esta manera: 58 centésimas. Esta centésima es una palabra que viene dada por la posición que ocupe la última cifra. Dependiendo de esa posición, nosotros podemos usar diferentes palabras. Cuando la parte decimal comience, o mejor dicho, termine en la primera cifra, leemos décima. Cuando sea en la segunda, como en el caso que nos ocupa, centésima. Cuando llegue hasta la tercera, será milésimas, luego 10 milésimas, luego 100 milésimas, millonésimas, 10 millonésimas, y así sucesivamente. Aquí tenemos varios números decimales para practicar esta lectura. Te voy a leer el primero. 5 unidades con 749 milésimas, porque es la tercera posición. Uno más que te voy a leer. 3 unidades con 1416 10 milésimas, porque llega hasta la cuarta posición. Ahora bien, cuando hablamos de los números decimales,
podemos distinguir de acuerdo a la parte decimal cuando ella es limitada o cuando es ilimitada. Cuando tenemos una expresión limitada, como en todos estos casos que tenemos acá, donde la expresión decimal está perfectamente definida y llega hasta determinado sitio, está limitada, pero podemos hablar de números decimales en los cuales la parte decimal sea ilimitada, y ahí distinguimos dos casos: cuando ella es periódica y cuando es no periódica. Cuando es periódica podemos distinguir que sea periódica pura o periódica mixta. Veamos eso con detalles. Aquí tenemos dos casos de los que le hablé. Cuando la expresión decimal es limitada, 78 unidades con 9 décimas, 3 unidades con 81 centésimas. Veamos un caso en el cual tenemos decimal ilimitado, periódico puro. Periódico es algo que se viene a repetir, y observamos que en este ejemplo el número 31 se empieza a repetir indefinidamente. Eso significa que el 31 viene a ser el periodo, y para identificarlo a ese 31 le colocamos esto que se llama bucle. El bucle encima del 31 significa que el 31 se va a repetir de aquí en adelante y hasta el final de sus días. Aquí tenemos otro caso: 4 unidades con 777 y así sucesivamente. Observamos que el 7 se está repitiendo, por lo tanto conforma lo que llamamos el período. Cuando hablamos de una expresión decimal ilimitada, periódica, mixta, cuando tenemos estos dos casos, por ejemplo, 2 unidades con 73.444, y aquí vienen los puntos suspensivos. Vemos que el 73 no se repite, pero que el 4 sí. El 4 viene a ser lo que llamamos el periodo y le colocamos su bucle. En este caso, 0,6353535, el 35 se empieza a repetir, viene a conformar el periodo, pero observen que entre el periodo y la coma decimal aparecen unos números. A esos números lo hemos llamado anteperíodo. Por eso se les llama periódicos mixtos, porque tienen período y anteperíodo. Ahora bien, cuando hablamos de los números decimales ilimitados no periódicos, son como en este caso, donde tenemos esta expresión decimal, siguen los puntos suspensivos. Eso indica que esta cifra decimal va a continuar, pero sin ningún orden específico. No podemos saber cuál es el número que sigue. Aquí idéntico, no podemos saberlo. En los casos 1, 2 y 3, o sea, cuando tenemos decimales limitados, cuando tenemos periódicos puros y cuando tenemos periódicos mixtos, aquí esos números se van a poder escribir como una fracción, y esto me lleva a pensar en los números racionales. Cuando tenemos el caso 4, esto no se pueden escribir como una fracción y vienen a corresponder a otro conjunto numérico que se llama conjunto de los números irracionales, que son los decimales
que no podemos escribir como una fracción. Ejemplo de números irracionales, aquí tenemos varios. Uno muy conocido, tú has escuchado hablar del número pi. El número pi es 3,1416. Esa es una aproximación. El número es este, tal cual. Y aquí hay 200 decimales que hay algunos curiosos que han calculado hasta las 100 primeras cifras de esta parte decimal. Aquí tenemos el 3,14159 y así sucesivamente. Este es un número irracional. Otro ejemplo de un número irracional es lo que llamamos la raíz cuadrada de 2. Puedes aplicar la calculadora y obtendrás este valor. Es un número irracional. El raíz de 3, otro número irracional. Raíz de 5, otro número irracional. Ahora bien, ¿qué pasa? Que podemos hablar del conjunto de los números reales, específicamente uniendo los números racionales con los números irracionales. La unión de ambos conjuntos. Puedes haber observado que ambos conjuntos son infinitos. Imagínate, si los unimos, obtenemos un conjunto numérico que se llama números reales, que es más que infinito. Viene a ser llamado R, y ese conjunto R lo podemos nosotros graficar en una recta como esta, que la llamamos recta real. En esto observamos que a partir del 0 hacia la derecha están los números positivos, hacia la izquierda están los números negativos. Veamos cómo podríamos nosotros representar en la recta real estos tres números. El número A es 9 quintos. ¿Cuánto me da 9 quintos? Tendrías que dividir 9 entre 5 y 9 entre 5 me da 1,8. ¿Dónde podemos ubicar ese número A? Aquí vemos que en esta recta el 1,8 debe estar ubicado en la parte positiva y por supuesto entre el 1 y el 2, mayor que 1, menor que 2, y el 1,8 aproximadamente estaría ubicado por aquí. Esta es la representación gráfica del número A. ¿Cuánto me da B? Menos raíz de 5, pero observemos aquí cuál es el valor de la raíz de 5. 3, o mejor dicho 2,23, 60, 67 y 9, y así vamos a aproximarlo a 2,23, pero hay un detalle: me están dando este número negativo, por lo tanto tiene que estar en la parte negativa, y el 2,23 aproximadamente estaría por aquí. Aquí está la gráfica del punto B. ¿Y dónde estará el punto C, que es 0,3? El 3 en periodo. Aquí estará ubicado el punto C. Entre el 0 y el 1 aproximadamente la tercera parte, y eso me determina la posición de C. Espero que haya quedado totalmente claro, y recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que te enteres cuando estaré subiendo nuevos videos. Nos vemos, mis monstruos. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack, baby.